Estamos en Radio Nacional Esquel a través de la AM560 y obviamente saliendo para todo el mundo por el link de internet. Y como estamos tratando el tema de los incendios de diferentes aristas, diferentes cuestiones disciplinarias de acá de la región, le agradecemos que están acá en Radio Nacional Esquel, se acercan acá que somos molestos nosotros de hacerlos venir encima en Nos pleno verano. encanta, nos encanta. Las doctoras Cecilia Brand y Janina Sef están aquí en Radio Nacional Esquel, pertenecen al CIEMEP, entre otros lugares del CONICET, que son desde toda la vida acá. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. El tema, yo largo la charla acá a la mesa, seguramente nosotros mientras vamos escuchando vamos a hacer algunas preguntas, pero tiene que ver con el impacto de los incendios en los cursos de agua acá cordilleranos, básicamente, ¿no? Exactamente. Cuando hay un incendio grande, se habla mucho de los bosques, dan muchísima pena, o sea, los bosques, los animales que viven en esos ambientes. Pero bueno, como nuestra especialidad son los ríos, los ecosistemas acuáticos, nosotros nos generó la pregunta de qué es lo que pasa, o sea, si pasa algo y se refleja en los ríos directamente. O sea, no nos enfocamos en el bosque ni en el efecto en el bosque, pero nos preguntamos qué le pasa al río, a la calidad de ese ecosistema, a la calidad del agua, cuando hay un incendio grande como los que están ocurriendo hace varios veranos, lamentablemente, en Patagonia. Y hay incendios recientes en el cual ustedes ya tienen investigación, sí, y en resultados también, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos un trabajo publicado que está basado en los ambientes que se incendiaron en el incendio de Golondrinas y El Hoyo en el 2021, ¿verdad? Marzo del 2021. Marzo del 2021. Bueno, esos trabajos ya están publicados, entonces nos da como por ahí la seguridad de poder comentar un poco lo que pasó en ese incendio, que como son ambientes muy similares, esperamos que sea un poco lo que pase en los otros incendios. Se va repitiendo, entre comillas, algunas variables, ¿no? Debería ser un comportamiento muy similar, sí. Este incendio de Golondrinas que ocurre a comienzos del 2021, en plena pandemia, nosotros lo seguimos prácticamente. El trabajo publicado es de 3 años, casi 3 años, pero ya llevamos un cuarto año de muestreo y en el que seguimos viendo efectos en el agua. Es muy loco. De hace casi 4 años están todavía los impactos de este incendio. Sí, y esperamos que esto va a seguir. O sea, Ceci y Emilio Williams, otro investigador del grupo, ellos tenían estudios previos en un incendio del parque también, que ya lleva como 10 años, pero en este incendio de las golondrinas aprovechamos que ya teníamos en funcionamiento el laboratorio de química del agua acá, en el CIEMEP. Entonces pudimos hacer estudios con mucha más frecuencia, con mejores niveles de determinación, porque bueno, ya era una herramienta que manejábamos nosotros. Total. Entonces, eso fue lo distinto de este estudio, que lo seguimos como con más frecuencia durante más tiempo y realmente vemos cosas súper significativas, efectos iniciales muy característicos y después efectos que se sostienen en el tiempo a muchos años y que ahora estamos viendo en el incendio de Centinela que se está repitiendo algo parecido, en el incendio de Laguna Larga también, o sea que es, como dice Ceci, es esperable un comportamiento similar porque también depende del bosque, de los suelos, que son bastante parecidos. Antes de ir a charlar de algunos resultados de la investigación que estaban realizando, a mí me copa mucho también que nos lleven, o sea, sé que es un momento espantoso pensar esto de los incendios y obviamente gracias que tenemos investigadores e investigadoras, pero que nos cuenten cómo es el laburo de ir a territorio en qué momento eligen para ir también, claro, y cómo son la toma de muestras también. Yo creo que a mí me gusta decir que no, bueno, por ahí no sé, no cae bien, pero bueno, somos como biólogos oportunistas. Y un poco mi carrera fue un poco así. Cuando hay algún desastre o alguna cosa que llama la atención ambientalmente, me pregunto enseguida qué le pasa al río. Y así surgió este trabajo que contaba Yanni con Emilio Williams, que ya está doctorado, pero bueno, fue uno de los primeros trabajos que hizo en el laboratorio. Después del incendio del 2015 en el Parque Nacional, que se quemó desde la villa Putalauquen hacia el lado de Puerto Limonao, fue un incendio muy grande y justo estábamos trabajando con él y le digo, ¿y si vamos a ver qué le pasa a los bichos que están en el río?
Y bueno, ahí cargamos redes, todo, hicimos un muestreo cortito porque en ese momento tampoco sabíamos muy bien qué resultados iba a dar. Y eso tiene como un punto muy fuerte en las comunidades, en los bichos que viven en el río, que mostró efectos importantes, pero tenía el punto flaco de que no teníamos el laboratorio de química del agua, ¿sí? ¿Cuándo llegó el laboratorio? Perdón que haga un paréntesis ahí, ¿no? Hay 2018, Ahí el... 2019, con Cristina Jora, que seguro también la conoces. Ella era becaria en ese momento y le gustaba también mucho la química del agua, así que con ella empezamos a poner a punto todas las técnicas, bueno, equipamiento que se logró comprar en ese momento. Qué suerte Sí, es tenerlo una ahí inversión justo grande. en ese momento que más o menos se Sí. podía, que ahora está más complejo Sí, todavía, sí, ¿no? Sí, ahí nos equipamos bien y bueno, por suerte eso está funcionando Y eso está bárbaro. en el CIMEP. Eso Sí. está encima. Muy bueno, muy Sí. bueno. Sí, porque, bueno, después cuando van surgiendo otras cosas, uno confía en que las muestras se hacen acá, las hacen Cris y Yani, que también, bueno, le dan como, sabemos que tiene calidad el análisis. Las de ese momento las tuvimos que mandar a otro laboratorio, los resultados por ahí no nos gustaron, y nos quedó ahí, como que no sabíamos si era un resultado anómalo raro, porque las muestras habían viajado mucho. Ah, ok, por eso era que no Y estaban bueno, convencidas es del... que acá cada Sí. cosa tiene que viajar, Claro, ¿viste? Y claro. bueno, analizarse con también otros protocolos. Entonces, seguir siempre el mismo protocolo te garantiza que vos podés comparar tus muestras con años Total. anteriores y que siempre lo haces de la misma manera. Y bueno, y después, de casualidad, en otro muestreo, porque sí, o sea, con otra pregunta, volvimos a esos arroyos quemados y encontramos que la química del agua seguía siendo distinta a la del resto. ¿Y ya había pasado? O sea, en ese momento habían pasado 4 años. Lo que decías recién ahí. Claro. Y ahí se fueron como los primeros indicios de que acá también estaba pasando algo que se había reportado en algunas partes del mundo, pero no siempre se comporta igual, con lo cual ahí dijimos, no hay estudios en la Patagonia. No había Con hasta ese... todos los incendios, muy poquitos, un estudio Pero en así la zona puntuales de como el que Bariloche están... del 2006, Sí, como que raro, o Y- sea, como que los estudios fueron por otros lados, o al menos publicados que Claro, nosotros hayamos podido sí. encontrar, ¿no? Quizás quedaron en algún estudio a lo mejor más local que No que salió no está tan no salió en luz. accesible. claro. Pero eso fue interesante. Y viene el incendio del 2001, que 2021. 2021, que la pandemia ahí, hasta que logramos los permisos Sí. para circular, recuerden que era como muy complicado en esa época, ahí planificamos el diseño de muestreo. Bueno, Ceci maneja bastante bien la parte de los mapas y, bueno, ahí localizar y después ir al campo y ver si eran accesibles o no, porque ahí ¿Se toman en diferentes lugares? claro, en ese hay distintos diseños. Uno Ujú. elige que en elegimos dentro de la misma gran cuenca quemada, arroyos que no habían sido afectados por el incendio, que los tomamos como referencia, y otros quemados. Entonces tuvimos como en el mismo lugar la posibilidad de comparar. Exacto, exacto. Muchas veces lo que no hay es un estudio o sea, no hay datos previos de un arroyo que no tiene por ahí no tuvo ningún estudio. Claro. Entonces, si ese arroyo se quema, no sabemos qué es lo que pasaba Cómo se antes. comportaba antes, ¿no? Claro, entonces la alternativa es comparar con ambientes cercanos que tengan las mismas Ujú. características, pero que no se hayan quemado o que no hayan sufrido el mismo impacto. Y ahora cuando hablan ustedes de la modificación de la bioquímica del agua Sí. o química del agua, no sé Ujú. bien el término correcto, ¿qué es eso? Si lo podemos nosotros entender de algún lugar, ¿cómo es la modificación del agua luego y durante los incendios? Porque ya decís Claro. 4 años. Sí, inicialmente se empiezan a ver una gran carga de sólidos en suspensión en el agua se ve más turbia, mismo por la caída de los incendios, de las ramas que se queman, erosión de la cuenca, se empieza a ver eso. Ahí nosotros también lo que vimos ahí es como picos, o sea, como que hay un aumento grande de uno de los nutrientes importantes que hay en el agua, que es el fósforo, y eso cae. Y después de que esa caída del fósforo, nosotros empezamos a ver un aumento del nitrógeno, ¿sí? Que son dos grandes compuestos químicos que dan vida
O A sea, eso son lo utilizados por lo iba a los decir seres de vivos. bestia, lo iba a decir, pero Claro. bueno, no estaba tan lejano. Entonces, ese comportamiento que uno aumenta al comienzo y baja rápidamente, y el otro es el que empieza a quedar sostenido en el tiempo, aumentado, que son los nitratos en general. Eh, que los nitratos para el ser humano son tóxicos en muy altas concentraciones, que no encontramos de hecho esos valores en estos ríos, pero sí un aumento sostenido, y que si uno piensa que esos nitratos van a parar a algún lado, hicimos cálculos de esas cargas, de lo que se llama cargas de nutrientes, Ujú. son altas, o sea, porque eso se va acumulando en algún espejo de agua, ¿Y en organismos se va acumulando? Perdón que le pregunte, ¿se va acumulando en En organismos? organismos no, o sea, como son lo que llamamos el nitrógeno y fósforo, son nutrientes, porque es lo que necesitan los organismos para vivir, Pero eh, calculo que en cantidades bajas, cantidad. pero Ujú. bueno, cuando eso aumentan, por ejemplo, algas y bacterias. Es lo normal. Cuando eso se va de escala, o sea, aumenta mucho, algas y bacterias aumentan mucho también. Proporcionalmente. Y eso Claro. genera un desequilibrio en el ecosistema que puede tener otras consecuencias. A veces, yo no sé por ahí, o sea, hay un término que hay que meter, Perfecto, lamento, perfecto. después lo No, explico, está muy bien, es me la parece. eutrofización. Perdón, ¿cómo? Eutrofización. Ok. Cuando hay un exceso de alimentos que genera un exceso de microorganismos que crecen, y eso es como que saca el ecosistema de su equilibrio. Sobre todo en estos ambientes de Patagonia, ese equilibrio es con nutrientes muy bajos. Entonces el crecimiento siempre está limitado. Por eso los lagos son transparentes, los ríos también. Cuando hay una laguna chiquita, por ejemplo, que empieza un proceso de eutrofización porque llegan muchos nutrientes, se pone turbia, el fondo tiene mucha materia orgánica que empieza como a consumirse el oxígeno, los peces se mueren, entonces se empieza a ver todo ese tipo de cosas. Total. Sí, y el tema que vos preguntabas si se acumula, no se acumula directamente en un organismo, pero se acumula En en el lugar, cantidad. sí. En el ecosistema. En el ecosistema se termina acumulando, entonces es posible haber aumento de bacterias, de algas, y cuando aumentan bacterias, ahí sí puede haber aumento Claro. de bacterias que pueden ser peligrosas para la salud de cualquier organismo, incluido nosotros. Exacto. Y después otra cosa que pasa en los incendios también es que muchas veces al quemarse, digamos, toda la ribera, aumenta la temperatura del agua. Mirá, Si aumenta la temperatura del agua, baja el oxígeno del agua. Entonces también por termina todos los wines. afectando. Claro, es como muy Sí. general lo que pasa. Y es como un shock al principio, pero está bueno lo que ustedes dicen. No queda solamente en el incendio, sino va erosionando, una forma de erosionando, ¿no? Va impactando y sigue impactando durante el tiempo. Y lo que por ahí nos gusta también remarcar es que a veces esto que tiene un efecto en el ecosistema se multiplica si hay otras cosas que agregan lo mismo. En el caso del ganado, las vacas alrededor del río también aumentan los nutrientes porque comen pasto, cagan alrededor o en la cuenca o sobre el río, y eso va incorporando más nutrientes. Entonces es como que el desequilibrio lo sacás, o sea, lo tenés más rápido y más acelerado. Totalmente. Entonces, por ahí te mandé una infografía, después compartila, que tiene estos consejos justamente. O sea, ¿qué esperar? Bueno, primero lo que decía Yani, va a aumentar la turbidez, los sedimentos, toda esta arena finita que se va incorporando, sobre todo después de las primeras lluvias, y el fósforo. Y después a largo plazo, estos nutrientes que pueden hacer que aumenten las bacterias, que el agua no sea potable directamente, o sea, acá es muy común que uno va a un arroyito y lo ve cristalino y puede tomar agua y casi seguro que no te pasa nada. Pero Cuando la cuenca está quemada, sobre todo 4 años después, capaz que no ves que hubo un claro, incendio. claro. Bueno, el efecto en el agua se sigue viendo. Entonces, si a ese arroyo le podemos sacar, o sea, el efecto del incendio por ahí no se puede quitar, pero sí podemos eliminarle la carga de ganado, que tomen agua en otro lado, que no pisoteen el río, o sea, bajar la cantidad de vacas también. Bueno, son cosas que la descarga no de siempre se puede, efluentes pero clandestinos de alguna forma Que existen. que existen, y especialmente en la ruralidad son a veces más difíciles de controlar, pero bueno, también existen en las ciudades, hay sectores en los que eso también existe. Claro.
Disculpa que vuelva a un punto que se los pregunto cada vez que vienen investigadoras e investigadoras también acá, que tiene que ver con, ustedes dan datos concretos de lo que le está sucediendo a los cursos de agua, ¿no? Con respecto a los incendios. Algunos elementos que pueden aminorar ese impacto que tiene que ver con esto, Ujú, con los ganados ujú. a orillas de estos cursos de agua. Estos datos, y pregunto nuevamente, son tomados por aquellos que, valga la redundancia, tomadores de decisión de decir, bueno, ya tenemos este impacto, está el informe de los chicos del CIEMEP, hay posibilidad de transmitir, no sé, con capacitaciones, con comunicación, de que esto aminore un poco, se contactan con ustedes a través de estos... Hay contactos individuales porque siempre hay gente que está interesada en Ujú. mejorar Pero no es que... la situación. Bueno, con esto de la emergencia hídrica fuimos al Consejo Deliberante. No, siempre a veces la prioridad pasa por otro lado, entonces es como que esta parte ecológica de cuidado del ambiente pasa a un segundo plano. que Eso tendría que estar al mismo lamentablemente nivel de los otros, ¿no? lo vemos y de hecho nuestras recomendaciones no quedaron en la ordenanza, No, pero bueno, pudimos brindarlas, hicimos unas sí. recomendaciones escritas. eh, es difícil porque también en nuestros sistemas científicos como que no hay un nexo muchas veces entre el CONICET, las universidades que investigan y los tomadores de decisiones. Entonces Gobiernos provinciales, municipales, claro, etcétera. queda más voluntario de hacer llegar y bueno, por eso un poco la idea de esta infografía, de enviar el resultado y bueno, de ir aportando nuestro granito de arena Sí. a la situación que obviamente ante una emergencia así, donde se está hablando de los fondos para los brigadistas, para el control del incendio, esto parece como Tendría que ir de la mano. tendrían que ir de la mano. De la Sí, mano, ¿no? sí. Pero No O por bueno. lo solamente por lo que menos, sucedió, sino para posteriores sí, o por lo complicaciones. menos seguir pensándolo después. Es como que acá estamos de emergencia en emergencia. Primero la inundación, después la emergencia hídrica, falta agua, Ujú. después los incendios, falta azul, no sé. Y en el medio nos olvidamos que las cosas siguen, o sea, el ecosistema sigue funcionando Ujú. y que cualquier cosa que podamos cambiar o que las políticas empiecen a tener en cuenta esta visión de largo plazo, pensar el arroyo como Ujú. que mañana se va a inundar, o sea, que hoy estoy atajando una sequía, mañana tengo que atajar una inundación y nunca se piensa en un manejo más integral y Total, que tenga otras cosas en cuenta. total. Y después otra cosa es que tenemos el concepto de que acá el agua sobra y Mm. no somos tan conscientes de que es un bien escaso, de que es un derecho humano y que hay un montonazo de gente que no tiene agua potable. Acabo de terminar una nota con Lagunita Salada, porque estoy haciendo un recorrido por la meseta y es crítica, pero Claro. crítica la situación para los pobladores y Ujú. pobladoras, ¿no? Y el CIEMEP, que si bien es un centro relativamente nuevo, tiene una historia como de 30 años de investigadores que eran parte de la universidad y del CONICET. Tiene estudios en los que realmente se va mostrando cómo la calidad del agua se va perdiendo en nuestra Ujú. región y cada vez son más los arroyos, los ríos con grados de impacto, algunos menores, otros mayores, pero lo vamos viendo en nuestra propia Total, historia de vida que esto está cambiando y de que el agua Claro. es un bien que es escaso y va a ser cada vez más escaso. Y aunque el río fluya, porque esto lo he escuchado también en otras veces, Ujú. aunque el río corra siempre, en un momento que vos contaminas un punto, es muy difícil echar, o sea, dar marcha atrás con eso. Y a partir de ese punto, es como que la calidad baja en general, o sea, sí, te baja entiendo. mucho. Es difícil de revertir y es también pensar en qué pasa de ahí hacia abajo. O sea, del arroyo Esquel hacia abajo, por ejemplo. Total. Entonces, no es tan local ni tan pasajero como que el río, bueno, después se va a Claro. llevar esto. O sea, se lo lleva a otro lado, no me importa. En general eso queda en el sustrato, o sea, eh, una laguna eutrofizada es muy difícil de revertir, de volver atrás a la situación no original, pero más o menos Más o menos. normal. Ujú. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta y empezar a pensar cómo actuar con el ecosistema para que eso no pase, porque cada vez va a faltar más agua. Total. Y la conectividad de nuestras cuencas, ¿no? Y todas las actividades económicas que sostienen a nuestra región. Para que la sigan sosteniendo, es claro que el agua tiene que ser de buena Ujú. calidad, porque todo gira alrededor
estas Tendrí- bellezas naturales, de... Total, y tendría que ser una política que trascienda a los gobiernos, ¿no? Todo. Una... Y todas Totalmente. las actividades. Total. O sea, como dice Yani, necesito agua para regar, para que tomen las vacas, para tomar yo. En todo Eh, impacta, no hay lugar, rincón de nuestras cual. vidas y del ecosistema que Y impacte. bueno, y pensando en esto, también, bueno, contarte como anécdota lo del incendio de golondrinas de 2021. Nosotros ya veníamos pensando en el tema del aumento de nutrientes, pero en general la urgencia medio surgió porque se contactó con nosotros Luisina Romano, que Ujú. vivía en ese momento en la zona que se había incendiado, y nos llama y dice, yo no sé si puedo tomar el agua del mismo pozo que Que siempre, siempre. no sé si se contaminó, qué efecto va Esa a data e tener. información no la tenían, No sino la era por la tenía y no investigación. había nadie que los pudiera ayudar con eso. Claro. Entonces, ahí nos pusimos a pensar que, bueno, es que él tiene, dentro de todos los problemas que tiene, por lo menos mucha gente conectada a una red de agua potable, pero no es lo que pasa en toda la comarca. Total. Y bueno, esa gente tenía, o sea, hay muchas casas viviendo en zonas rurales, semirurales, que toman agua o de un pozo, con suerte, o de un arroyito, de una vertiente. Y bueno, o sea, no tienen por ahí herramientas para ver qué pasó en la cuenca, qué es lo que hay, si ese agua es segura para tomar, para darle a sus hijos. Entonces, eso también es algo que a mí me come la cabeza Ujú. siempre, ¿no? Que tiene que haber como alguien que asista en eso, que haga los análisis, por lo Ujú. menos ver si hay Total. bacterias, si no. Y después otra cosa que vimos que es re importante, que estos nutrientes de los que hablamos que aumentan, tienen picos muy marcados después de las lluvias. Porque a qué se debe. Claro, porque estos nutrientes un poco llegan al agua porque en realidad la vegetación de la Ujú. ribera se perdió y no es retenido. O sea, entonces al no ser retenido, las lluvias los arrastran y los llevan Total. a las, Ah, a las zonas más bajas de la total. cuenca, que son los ríos y los arroyos. Entonces, Datazo. es el impacto de la pérdida de la Datazo. vegetación lo que nosotros estamos viendo en el agua. Total. Y después de las lluvias eso se nota mucho. Entonces, bueno, también estas cosas es importante saberlas porque es esperable, si hay temporadas a lo mejor de lluvias muy fuertes y eso, tener picos muy marcados de algunas de estas cosas. Para ir cerrando, parte de la reflexión tuya, Yani, y la tuya, Ceci, también, que tiene que ver con esto que hasta de un punto, no solamente del punto de vista de la ecología, como decías también en un punto ahí central, económicamente sería mejor también estar pensándolo así, ¿no? Pensar ecológicamente es más barato. Total, total, Es total. así. Y perdurable en el tiempo, sostenible en el Sí, tiempo, ¿no? sí, porque después no tenés que arreglar Claro, cosas. claro. Arreglar cosas es más caro, entonces siempre es mejor tener un manejo que tenga en cuenta la ecología y decir, bueno, evitar la contaminación acá, evitar este efecto. Después voy a tener que fumigar menos, tal vez, porque tengo menos mosquitos, ese tipo de cosas. Ujú. Es más barato pensar en la ecología. Y otra cosa, pensemos que para situaciones así, si existiera la posibilidad de un contacto más fluido con los científicos, pongo a la municipalidad de Esquel por la cercanía, digo, pero también esta provincia, diferentes comunas, con simplemente cruzar la calle, golpeas así, Sí. tenés los científicos y científicas de primer nivel acá, literalmente estoy diciendo, Sí, sí, cruzar sí. la calle. Lo digo con ironía, pero en el sentido que tenemos los mejores profesionales acá en nuestro Sí, lugar, sí. de la UNI, del CIEMEP, Sí. del En CIEFAP y muchos todo. casos hay mucha historia, muchos años de conocer la región sobre todo y cómo funciona Total. los sistemas, los ecosistemas, como para preguntar y bueno, Sí. por lo menos... Y esto es importante que estemos acá y que nos invites, porque creo que en el fondo tampoco todo el mundo sabe dónde estamos, qué hacemos. Entonces es una manera también de demostrar nuestro trabajo, cómo puede impactar en nuestra comunidad, En el día a día, en el en día la a vida día. cotidiana. Entonces, nada, a veces es desconocimiento, no saber a dónde están o en qué trabajan. Nada, son compartimentos medios desconectados que está bueno que nos acerquemos y a veces estas Charlas. oportunidades, estas charlas hacen que nos acerquemos con la gente correcta, con la que nos, digamos, podamos interaccionar. Yani, Ceci, gracias como siempre por acá, pero seguramente, como nos gusta decir siempre, que somos la patota de la ciencia, la vamos a estar molestando durante el año, No ¿dale? te vamos a molestar. Muchas gracias. Las doctoras Yanina Sef y Cecilia Brand del CIEMEP estuvieron aquí en Radio Nacional Esquel.